¿Qué tal, quetzales? Sean bienvenidos. Estos son los materiales que usaremos. Para hacer un tapete de acerrín necesitarán hacer un dibujo. Este puede ser de cualquier tipo, incluso una creación original suya. Pero aquí tomaremos una imagen de internet. Buscamos una relacionada con el Día de Muertos. Y ahora le damos clic. Luego a la función Imágenes. Y usaremos esta por el diseño similar a un cráneo. Seguimos dando clic derecho en la imagen y apretamos donde dice Abrir imagen en una pestaña nueva. Luego subimos aquí, damos nuevamente clic y luego Imprimir. Cualquier imagen que escojan, busquen imprimirla a colores. Ahora cualquier superficie es buena para poner el papel donde dibujaremos. En mi caso la pongo en una mesa. La cartulina mide 58 por 74 centímetros. Esta es la impresión a color. Y si crees que no sabes dibujar, no te preocupes. Una forma fácil para reproducir es cuadricular la imagen. Así te costará menos trabajo trasladarla al papel. Recomiendo pegar el papel a la superficie donde pongas el tapete. Para eso usaremos cinta adhesiva. Cortamos un pedazo y pegamos, fijando toda la pieza para que no se mueva o vuele con el aire si es que van a trabajar en exteriores. A continuación, cuadriculamos la cartulina. Ahora sí, comenzamos a dibujar. Aquí necesitamos hacer varios círculos, por lo que usaremos el compás. Recuerden que su dibujo puede ser del tamaño que sea. Necesitamos círculos más grandes todavía, y para ello nos la vamos a ingeniar, pegando un plumón al compás con ligas, y listo. Pero para que aprecien mejor los trazos, los remarcamos con plumón. Siguiendo la imagen guía, dibujaremos cada parte, hasta tener la estructura completa. Aquí hago un paréntesis para presentarles a Xolotl, el guía del inframundo, quien nos acompañará en lo que sigue del video. A continuación tenemos el acerrín a usar. Para este diseño se utilizará amarillo y negro. Estas bolsas tienen pintado ya el acerrín y cada una me costó 30 pesos. El acerrín uno mismo lo puede pintar con pintura vegetal o anilina, pero claro, esto lleva más tiempo y a veces no queda igual. Y bueno, si quieren un video donde se explique cómo se pinta el acerrín, déjenmelo saber en los comentarios. Ahora, también usaremos un vaso de plástico. En el vaso vamos a vaciar el acerrín para evitar tiradero y así controlar más la forma de distribuirlo en la imagen. Y conforme la impresión a color, rellenamos las partes oscuras de nuestro diseño. Ya tenemos los orificios de los ojos y seguimos con el hueco de la nariz. Ahora rellenaremos cada parte oscura del dibujo.
continuando con el siguiente color, el amarillo, haciendo el mismo proceso de llenado. Y finalmente, rellenamos con negro el marco de nuestro sol descarnado, pudiendo ver ustedes que usamos solo una cuarta parte del aserrín de nuestras bolsas. Pero ahora, veamos cómo se ve nuestro tapete en la oscuridad. Tapete que ahora ambientamos con xolotl y velas. El tiempo aproximado para hacer este tapete de principio a fin fue de unas 2 horas más o menos. Y claro, no existe límite para los diseños que puedan crear. Siento que se pueden poner tapetes para cualquier tipo de ocasión, no solamente para muertos. Por supuesto que a mayor tamaño y complejidad del tapete requerirá más tiempo y colores de aserrín, pero vale la pena el esfuerzo. Esperando les haya gustado esta primera manualidad del canal, agradeciendo como siempre a todos ustedes por su atención y nos vemos en el siguiente video. Que tengan felices tapetes.